Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica. Capítulo 2 y verso 9. Vamos a meditar, hermanos, un poco acerca de lo divino y lo humano del Señor. Ahí vamos a tomar de base, hermano, el texto, y dice así: Colosenses 2:9, en el nombre del Señor Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Si usted puede ver, hermanos, cómo dice ese texto, hay, hermanos, ciertas versiones que no dicen deidad, sino que dicen divinidad, pero se refiere a la plenitud de Dios. Nosotros, hermanos, acá en la congregación tenemos un gran reto contra los que creen diferente a nosotros. Usted y yo sabemos que solamente hay un Dios, pero allá afuera muchos atacan y dicen que no es así. Dicen que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y que estos tres son diferentes, así lo dicen. En otra frase dicen tres distintas personas. Nosotros conocemos estas frases que son muy comunes, hermanos, que se oyen allá afuera, no solamente en el catolicismo, sino que también en las iglesias reglamentarias o en las iglesias trinitarias. Y tanto usted como yo tenemos familiares y amistades que piensan así. No sé si a usted le ha tocado compartir la palabra más de alguna vez con ellos, con sus parientes o con sus amigos. Hermano Gerardo, no sé si ha tenido ese encuentro usted con alguna persona que platica de la palabra de Dios. Y comienzan por el bautismo, y comienzan que la gran comisión, hablando de tres divinidades. Y hay quien que se siente encerrado y dice: no, si yo es uno, pero son tres, dice, y no hay cómo explicar eso, ¿verdad? Entonces, pero la gran confusión es porque en la palabra sí está escrito. Entonces nosotros venimos y explicamos a las gentes que en realidad Dios es uno y que Él se ha manifestado de diferentes formas en diferentes tiempos. Así lo explicamos nosotros. No es que sean tres y que cada uno de ellos ha ocupado un rol diferente. Al contrario, el único que ha ocupado roles diferentes en diferentes tiempos. Y para ello es que se manifestó y lo conocemos como Padre por la creación. Lo conocemos como Hijo, que es el mismo, lo conocemos como Hijo, se dio a conocer como Hijo para venir a esta tierra y ofrecerse el sacrificio para ofrecernos la salvación. Como Redentor se manifestó como Hijo. Ahora bien, el Señor Jesús está con nosotros, pero como Espíritu Santo. No sé si así lo entienden ustedes. Que es el mismo, no que es otro. Entonces ahí está, hermanos, el debate que hay, hermanos, entre nosotros y ellos, entre la verdad y la mentira. Entonces, no sé qué respuesta ha dado usted cuando le dice, pero ahí dice que no puede haber hijo si no hay padre. ¿Y cómo es posible que Jesús va a ser el mismo Padre? Y ahí está el dilema, ahí está lo complicado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a decir que Jesús oraba consigo mismo? Que Él oraba con Él mismo. Y sí hay mucho testimonio y hay muchos ejemplos en la palabra que sí, Él oraba consigo mismo.
También, hermanos, está el ejemplo que le dice el Señor a Felipe, a Natanael, le explica, ¿verdad?, que lo había visto a él, había visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé si ustedes se pueden ese texto de memoria para compartirlo con las personas que creen diferente, que ellos creen realmente que son tres, y así lo dibujan: a un anciano, canosito, al hijo bien guapo, bien joven, y al Espíritu Santo en medio de los dos como una palomita. Entonces ellos en sus mentes así creen que son tres en uno, como que fuera aceite para la máquina, va 3 en 1. Entonces, mire, hermano, pero acá dice el apóstol Pablo a los Colosenses en su capítulo 2 y verso 9, dice claramente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, ¿en quién él? En el Señor Jesús, en el Cristo, en el tabernáculo, en el ungido, en ese cuerpo, en ese niño que nació en aquel tiempo. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando dice toda, es toda. No queda nada afuera, no quedó nada afuera. En ese cuerpo habitó y habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué otro texto lo dice por ahí? Veamos Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. O sea, ¿por qué nosotros creemos que Dios es uno? ¿Por qué creemos nosotros que si Él es uno también solo tiene un nombre? Porque aquí está la palabra de Dios. No es porque mi papá así dice, porque mi mamá así me contó. No, acá está en la palabra de Dios. Entonces, lo que la mayoría no entiende, hermanos, es lo divino y lo humano del Señor Jesús. Lo divino y lo humano de ese tabernáculo. Lo divino y lo humano de Dios. No lo entiende. Mire cómo dice Mateo 28, 18. Aquí también lo confirma, dice así, miren. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo dice? Toda potestad. Y Jesús se acercó y les dijo, y se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando él dijo toda potestad, es toda potestad. En pocas palabras, él ahí dijo: yo soy todopoderoso. Amén. Se entiende claramente que dice: yo soy todopoderoso. Aquí dice: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo es todo. El Señor Jesús es todopoderoso. Veamos Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Cuando nosotros decimos que Dios es uno y que ese Dios uno es el Señor Jesús, y que la gente lo conoce solamente como hijo, como hombre, como un humano, como uno que murió, pero no ven la parte divina del Señor, no ven la parte divina del Señor. Apocalipsis 1:8 dice así, ya van 3 textos: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El mismo que ascendió. ¿Sí? Hechos 1:10. Veamos Hechos 1:10. Ya con este ya van 4 textos. Hechos 1:10. Miren la bendición, hermanos, de conocer quién es nuestro Dios
¿Quién es Jesús? No solamente lo conocemos como el Hijo de Dios, no solamente lo conocemos como el Hijo de Dios, sino como Dios manifestado en carne. Hechos 1, ¿qué, hermano Peñito? Dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y qué dice el 1:8? El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí vemos nosotros claramente, hermanos, que sí, en realidad estamos más que seguros a quién servimos y quién es nuestro Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, Mateo 28:18, Apocalipsis 1:8, dicen que Él es el Todopoderoso. Pero bien, como hombre, todo mundo lo conoce como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, pero como lo que es Él, como Dios manifestado en carne, como le dice 1 Timoteo 3:16, veamos que dice 1 Timoteo 3:16. Ahora vamos a ver, hermano, como el quinto texto, 1 Timoteo 3:16. Veámoslo por ahí. Mire cómo dice, 1 Timoteo 3:16. Esto es por si el Señor tiene misericordia y le abre los sentidos a nuestras familias. Lo que resta es que tengamos paciencia, que le expliquemos detenidamente. Pero no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero allá afuera todo el mundo religioso cree en Dios, hablan de Jesús, predican a Jesús, pero lo predican de otra manera. Dice que si alguno viniere con otro evangelio diferente al que os he predicado, dice el apóstol Pablo, o si os predicaren a otro Jesús, bien lo recibís. O sea que sí hay otro evangelio, hay otro Jesús. Y el que predica la mayoría a nivel mundial de la mayoría de religiones es el segundo de la Trinidad. Es un Dios, hermanos, según el greco-romano de aquel tiempo, hermanos, que se infiltró a la iglesia. Todas las costumbres paganas de Grecia y de Roma se infiltraron y tergiversaron o torcieron la doctrina del Señor para así engañar a la humanidad, y ya no ganaron puntos con perseguirlos y matar a los cristianos, sino con trastornar la iglesia de Dios. Sentían que hacían mejor. No los persigamos y digamos que va a ser la iglesia oficial, digamos que nosotros también nos vamos a hacer cristianos, y ya estando adentro nosotros vamos a manipular, y lo consiguieron. Y desde entonces está esa gran herejía de creer que son dos o tres, porque hay quienes que defienden a capa y a espada, hermanos, en contra de la Trinidad, y dicen: usted es trinitario, nosotros no somos trinitarios, nosotros solo creemos en el Padre y en el Hijo, no creemos en tres, creen en dos. Están en la misma bolsa, y bueno, en la misma condición están. Entonces acá dice así bien clarito, ¿verdad? Dice bien clarito 1 Timoteo 3:16, son textos muy básicos. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Acá 1 Timoteo 3:16 no está diciendo que el Hijo de Dios se manifestó en carne. Aquí dice: Dios fue manifestado en carne. Está bien clarito, ¿verdad, hermano? Bien claro. Dios fue manifestado en carne. Veamos Mateo 1:21. Así rapidito, hermano. Cuando se trata textual se entretiene mucho uno, pero es necesario. Mateo 1:21.
Mire cómo dice acá. Si no se lo puede de memoria, no importa, no interesa. Lo que interesa es que se pueda la cita. Y no se puede la cita, esté seguro que está en tal libro. Dice así, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué bendición! Que traducido es Dios con nosotros. Es el niño que nació en Belén de Judea. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo es el nombre del Dios Todopoderoso? Jesús. Mateo 1.8 dice que Apocalipsis 1.8 dice que Jesús es el Todopoderoso. Y aquí dice que quien estaba naciendo era Dios con nosotros, era Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3.16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio del bien. Dios fue manifestado en carne. Y Mateo 1.23, 21, 22, 23 dice que llamará su nombre Jesús en el 21. Dios es uno y uno su nombre. Entonces nosotros entendemos claramente que estamos en lo correcto. Y como estamos en lo correcto, podemos defender la unicidad de Dios. Ellos no pueden. Porque dicen: pero el Padre es uno y el otro. ¿A dónde está que Felipe y Tomás querían ver también a otro segundo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y desde ahora le habéis visto y le conocéis, le dice el Señor. ¿Se da cuenta? Y Isaías 9:6, como dice que se llamaba ese niño como el niño que iban a ser. Veamos qué dice Isaías 9:6 acerca del Padre. Donde está la confusión, hermanos, grande, que son 2 o 3. Isaías 9:6, mire cómo dice. Dice así, 9:6 de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que iba a nacer era el Padre eterno. Y lo que es eterno nunca termina, nunca pasa. El Padre eterno, y solo hay un Padre. ¡Qué bendición! Entonces el apóstol Pablo entendió todas estas cosas, y por eso es que él predicaba así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice Corintios, el texto que nosotros usamos: porque Dios estaba en Cristo. ¿A dónde estaba? Dios estaba dentro de ese cuerpo. Dios estaba dentro del tabernáculo. Dios estaba dentro del templo, de ese velo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Por eso él dice: toda potestad se me es dada en el cielo, así también en la tierra. Entonces, estas cosas, hermanos, son textos muy básicos y están bien claros, pero como dice, no depende del que quiera ni el que corre, ¿verdad? Grandes gentes, hermanos, estudiadas, ingenieros, arquitectos, abogados, doctores, profesionales, catedráticos, creyendo que son 3. Entonces ahí entendemos nosotros que es pura misericordia de Dios. Y a quien Él quiere revelárselo, se lo revela, y se burlan y dicen: ¿y qué misterio oculto? Pues si todo está revelado, dicen, pero no entiende. Ahora veamos. Sí, el Señor Jesús actuó como hombre. Por esa causa es que ellos veían la fragilidad, que creían que no era Dios. Veamos lo que dice Mateo 4:2. Mateo 4:2. ¿Cómo es que va a ser Dios? Dicen. Mateo 4:2. ¿Cómo es que va a ser Dios? ¿Y qué pasó en el desierto? Dicen. Dice que tuvo hambre, y mire si hizo caso. Si tenía hambre, hubiera convertido las piedras en pan. 4:2 de Mateo. Mire cómo dice, hermano. Dice así: y después de haber ayunado 40 días
días y 40 noches tuvo hambre. Como hombre, como humano, el Dios Todopoderoso tuvo hambre. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje, verdad? Que él tuvo hambre, llegó el tentador y le dice así, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya ha tenido hambre usted, hermano? Sí, ¿verdad? Sí. Antes del desayuno tenemos hambre, antes del almuerzo, porque después de cada comida ya nos quita el hambre. Hay quien que cuando está molesto, hermano, me cuentan un testimonio anónimo, ¿verdad? Anónimo, que le dice el esposo a la esposa, le dice: sírvame, deme la comida ya. Y se tarda en prepararla y se molesta el esposo y le dice: ya no tengo hambre, le dice. No, el hambre ahí está, porque el hambre se quita cuando se come, ¿verdad, hermana Eunice? A mí el hambre me quita solo cuando como, pero el varón de tanto esperar le dice a la esposa: ya no tengo hambre. Lo que tiene es molestia, pero el hambre ahí está. Entonces el Señor Jesús tuvo hambre. Y después dice que los ángeles descendían y le servían en este mismo pasaje. Pero como Dios, vea lo que dice en el 14:19 siempre de Mateo. Allí él tenía hambre y le servían los ángeles. Pero en el 14:19 mire cómo dice ahí. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se llenaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Con cuántos pececitos y cuántos panes le dio de comer a 5,000? Esa obra es de Dios. Si el hombre ve que el Señor en su fragilidad tuvo hambre, se veía débil, y que cuando iba con el madero hacia el Gólgota, hasta el lugar de la calavera, se iba cayendo todo débil, pero eso es en lo humano, la debilidad en lo humano. Pero aquí, como Dios dice que alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Nada es imposible para Dios. ¡Qué bendición! Alimentó más de 5,000, porque dice sin contar niños y mujeres. Pero como hombre sí tuvo hambre, pero como Dios alimentó a más de 5,000. Esa es la bendición. Juan 1:14, veamos lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14, el libro de Juan, dice así, mire, estamos viendo lo divino y lo humano de Dios, porque dice: en él habita corporalmente toda la plenitud, o sea, en el tabernáculo, en ese cuerpo, en ese cuerpo que fue ungido. O sea, ahí está. Hay quien que no le gusta eso, pero que es la realidad. Hay quien que no le gusta decir que en Dios no hay 2 naturalezas. Claro, una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Y el Señor hace lo que Él quiere. Pero una cosa lo describe el apóstol Pablo a los Corintios, que uno es lo celestial, otro lo espiritual, otro lo terrenal, otro lo animal. Entonces en el Señor hay 2 naturalezas. Y dice así, mire, hermano. Dice Juan 1:14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ustedes van entendiendo de quién está hablando. Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús como humano, como hombre, dice que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso dice Juan 1:14. Pero veamos, hermanos, ahora por aquí Juan 1:3 al 10, aquí mismo. Juan 1:3 al 10. Como hombre Él habitó entre nosotros, habitó en este mundo. Pero en el 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como humano relata la palabra que habitó en el mundo, pero como Dios dice que fue hecho, el mundo fue hecho por él. Aquel que le dieron muerte, aquel que lo escupía, aquel que lo bofeteaba, aquel que anduvo, aquel que desapareció de esta tierra físicamente, aquel del cual se habla hasta la fecha y que su cuerpo ya no se ve físicamente, él como Dios hizo el mundo y todo lo que subsiste. ¡Qué bendición! Veamos Juan, hermanos, 22:41. Juan 22:41. Como hombre, ¿cómo actuaba el Señor? Juan 22:41. Como hombre. Entonces, la mayoría de gente, hermanos, se da cuenta que él actuaba con mucha fragilidad, igual que nosotros. Le daba sueño, dormía, se cansaba, se afligía. Pero como Dios, hermano, Él es el Todopoderoso. Dice Juan 22:41. Dice así. No tiene 41, me equivoqué de cita. Es cuando él oraba intensamente. Dice así, veamos acá, 41. Vamos a buscar el verso 41, hermanos, del libro de Juan 22, dice 41. Cuando él oraba intensamente, fue al momento que él fue arrestado. Vamos a ver Mateo 22:41. Aquí vamos a ver nosotros, hermanos, que él dice, ese texto ya lo conocemos, solo porque yo quiero compartírselo. Así, Mateo 22:41. Dice así: el arresto del Señor. Dice así, ya les digo, por acá está el texto. Entonces llegó Jesús, veamos Mateo, siempre estamos hablando del arresto de Jesús, la cita la perdí. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Oiga, ¿cómo dice? Estamos hablando de la resurrección, por eso busqué el libro de Mateo mejor en cuanto al arresto del Señor. Dice Mateo capítulo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los discípulos y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué estamos viendo nosotros ahí?
que él dice que oraba, ¿como qué? Como hombre, como humano él oraba, pero como Dios. Juan 14:14, veamos por acá, hermano. Dice que él oraba: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, haz que esta copa pase de mí, no como yo, sino conforme a tu voluntad. Pero en Juan 14:14, veamos cómo dice por acá, hermano. Ahí vimos el pasaje cuando como hombre él oraba, pero como Dios dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sí, él oraba. Y le dice: ¿por qué no nos enseñas a orar? Por eso el Señor le enseñó a orar y les da cómo orar y les explica el Padre Nuestro. Pero aquí dice, él oraba. Y aquí dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como hombre oraba y como Dios respondía la oración. Esas cosas, hermanos, que las personas no logran visualizar, ¿verdad? Que si era un simple hombre, era el Hijo de Dios y que tiene menos poder, ¿cómo es que él contestaba la oración? Y si le pedían a él, oraban a él, le rogaban a él, todos clamaban a él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué queréis que os haga?, decía él. Entonces vemos por medio de la palabra que sí, él contestó la oración de muchos. Juan 8:57, hermanos. Veamos lo que dice Juan 8:57. Dice así, textual, hermanos. Uno ocupa mucho tiempo para estar buscando el texto. Dice así, Juan 8:57. Esto se refiere lo que percibían aquellos hermanos en el caso del Señor Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo dijo él? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él formó a Abraham. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Pero que él, porque el Señor Jesús les dice así, veamos el 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos. Miren cómo le dijeron los judíos al Señor Jesús: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿De cuántos años aproximadamente crucificaron al Señor? Aproximadamente como 33 años aproximadamente. Dice que no tiene 50 años, lo veía muy joven, y el Señor Jesús le dice que había estado con Abraham y Abraham se había gozado. Como humano no tenía 50 años, pero como Dios, Miqueas 5:2, veamos lo que dice Miqueas 5:2, como Dios, hablando siempre del Mesías. Miqueas 5:2, sí, en lo humano no tenía ni 50 años, pero como Dios, el mismo Mesías, sí, es eterno. Dice el 5:2 de Miqueas: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Oye? Sus días son de la eternidad. ¿De quién está hablando? Del Señor, del que iba a ser Señor de Israel, del que iba a regir, del que iba a reinar. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son del principio, desde los días de la eternidad. Como divino es eterno, como humano no cumplió ni 34 años en esta tierra. Soy más viejito yo que él. Soy más viejito yo que el Señor Jesús. Bien,
Veamos por aquí, hermano, Juan 4:6. Este libro de Juan está bien enriquecido, hermano, del testimonio de la vida del Señor Jesús. Los evangelistas, ¿verdad? Juan, Mateo, Lucas y Marcos, ellos, hermanos, se empeñaban en escribir todo lo acerca del Señor. Juan 4:6. Mire qué pasa aquí. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Esto se trata acerca de la samaritana, de la plática con la samaritana. Pero en realidad sí, por esa causa que el Señor llegó ahí, porque Él tenía sed física, sed material. Pero Él en esa misma ocasión dijo: yo tengo una comida y una bebida que tomar, yo tengo, y que era predicar el Evangelio y que las almas se salvasen. Pero sí, Él tenía sed de verdad. Dice aquí, miren. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado, oiga, entonces Jesús cansado, se cansaba, ¿verdad? Como hombre, como humano, se cansaba. Cansado del camino, quizás de aquí toman aquel himno, ¿verdad? Cansado del camino. ¿Le gusta? No, ese hombre es secular, música para ganar dinero, eso no es inspirado de Dios. En el teléfono, ¿verdad? Cansado del camino. De aquí han sacado esto, ¿sí? Y Jesús estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Estaba cansado del camino. Y dice la palabra que él se sentó porque estaba cansado. Pero ahora vemos nosotros que sí, en realidad él se cansaba. ¿Recuerdan ustedes la otra vez que subió a la barca? Y cuando subió a la barca, él se duerme. Y empieza una gran tempestad y no quería despertar. Iba cansado. Así como usted y yo nos cansamos a veces, ¿no? Estamos platicando. Caminaban bastante, no habían carros. Y ellos, por ser pobres, no tenían caballos. A pie. Así como ustedes a veces estamos platicando, ¿verdad? Amistosamente en una casa, en un lugar, con alguien, estamos platicando, ajá, sí, y cerrando los ojos ya no escuchamos nada. Así como se cansó Éutico por estar leyendo la palabra de Dios, se cansó, es que el cansancio es natural. Entonces, Señor Jesús, por participar de carne y sangre, para participar conforme a lo humano, Él participó de todo, Él probó todo, por eso es que nos considera. Él es un fiel y sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, porque Él participó de carne, igual que nosotros. Se cansaba, tenía miedo, tenía hambre. Y a veces iba en la barca y cuando se sube, iban los discípulos contentos. Aquí viene nuestro maestro con nosotros. Pero cuando iban a mediados del lago, se levanta una gran tempestad y la barca casi se hundía. Y el Señor no sentía, durmiendo profundamente. Profundamente dormía el Señor. Y aquí dice que se sentó porque estaba cansado del camino. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Se cansaba el maestro. Por eso es que usted y yo nos cansamos. Ahora veamos, hermano, en Apocalipsis 1:8 ya lo vimos. Como Dios, Él no se cansa, porque es el Todopoderoso. Como hombre sí se cansa, pero como Dios es el Todopoderoso. Ahora vemos por aquí otro textito, hermano. Filipenses 2:7. Esto es para, hermano, para que nosotros veamos en realidad que sí es necesario. Sí, es hombre, sí fue hombre, pero es Dios. 2:7, miren cómo dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. ¿Quiénes aquí somos siervos? Todos los que trabajamos somos siervos. Dependemos de alguien. Le trabajamos a alguien.
No, yo soy independiente, dice. Siempre somos siervos, bien hermanos, siempre somos esclavos. Somos esclavos nosotros de nuestro trabajo, dependemos de nuestro trabajo. Entonces dice que Él tomó forma de siervo, de esclavo. Ahora en nuestros medios al siervo le dicen el sirviente, la sirvienta. No sé si ahora los modernos le han cambiado esa palabra, hermano, a los que trabajan de domésticos en la casa, como les dicen. Servidumbre. La servidumbre. Ahí alguien en la servidumbre, allá está la que lava y plancha, allá está el que hace la limpieza, allá está el que hace la comida, y aquí está el que anda, que nos acompaña en todos los viajes. Esa es la servidumbre. Son siervos, esclavos. Dice que el Señor Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo, de esclavo. Pero en Apocalipsis 19:6, veamos qué dice aquí, hermano. Como hombre, Él tomó forma de siervo. Y por eso es que Él se puso a lavar los pies a los discípulos. No, Señor, no me los vas a lavar, le dijo el apóstol Pedro. No me los vas a lavar. Si no te lavas, si no te dejas lavar los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Pues no, Señor, no solo los pies, la cabeza, el cuerpo, las manos, todo, Señor, lávame, yo quiero estar contigo. No, el que ya está limpio no necesita solamente lavarse los pies, solo lavarse los pies necesita, porque ustedes ya están limpios por la palabra. Se da cuenta, hermano, es bueno venir a los cultos, porque la palabra nos limpia, la palabra nos lava. ¿Y qué nos lava? Tóquese la cara a ver si ya no está sucio, porque ya tenemos ratito de estar compartiendo la palabra. Ya está limpio, tóquese la frente, pásese un pañuelo blanco, negro le va a quedar. Dice que limpia el corazón, porque nos aconseja, nos limpia, nos purifica, porque usted y yo dejamos el pecado, lo malo que practicamos lo dejamos de hacer, tiene otro consejo, lo dejamos de hacer, y nos va limpiando la palabra. Entonces el Señor tomó forma de siervo. Pero en Apocalipsis, hermanos, 19:6 dice así, hermano, 19:6 de Apocalipsis. ¡Qué bendición! Él aquí en esta tierra tomó forma de siervo, fue muy humilde, y por eso dicen, ¿y por qué el Señor Jesús no dijo, miren que yo soy Dios? Así me lo ha dicho. No, porque Él fue humilde. Ellos así quieren ver, miren, yo soy Dios. Y sí, y todos los primeros 5 textos que hemos leído, pues no dicen que Él es Dios, pues. Y cuando digo toda potestad se me da, no hay Dios que le da Dios, pues. ¿Y por qué lo querían apedrear los judíos y los fariseos? Los fariseos lo querían apedrear. Y dijeron los fariseos bien clarito, porque eran inteligentes: no te vamos a apedrear por ninguna buena obra que has hecho. Te queremos apedrear porque decís que sos Dios, te digo en pocas palabras. Porque te haces Dios. Por esa blasfemia te queremos apedrear. Ellos entendieron. ¿Entendemos nosotros que Jesús es Dios? Sí, Dios manifestado en carne. Entonces Apocalipsis 19:6, como dice, vemos que allá en Filipenses 2:7 dice que tomó forma de siervo. Como hombre fue siervo, pero como Dios dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Miren, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Quién reina? Ese es en el 6. Reina. Pero veamos qué dice ahora el 16. Nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea que es rey. Ya no es siervo. Pero ahora veamos en el 6. Yo estaba leyendo en el 19:6. Ahora en el 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es siervo. En lo humano como siervo, pero en lo divino, Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 9:6, mire, hermano, este texto, solo en Isaías 9:6, ahí está lo divino y lo humano de Dios.
Yo creo que ya lo vimos, pero lo vamos a retomar. Isaías 9:6. Ahí está lo divino y lo humano de Dios. Nosotros ese texto lo podemos muy bien y perfectamente de memoria, pero lo vamos a leer acá. Mire despacio para ver que ahí está lo divino y lo humano de Dios. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga, un niño nos es nacido, cumplió los días de su purificación como humano. La madre cumplió los días de su purificación como humano, nació como hijo, nació como un niño. Dice que al octavo día o al séptimo lo circuncidaron, hermano. ¿A cuántos días lo circuncidaron? Al octavo día lo circuncidaron, le quitaron el prepucio, lo llevaron donde los sacerdotes, no del doctor, y los sacerdotes le arrancaron lo que envuelve el miembro viril del niño, y ese lo arrancaron. Eso es para los judíos, hasta la actualidad lo practican. ¿Cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está lo humano de Dios, lo que nació. Y más adelante dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, aquel niño. Y no estaba aconsejando a los doctores de la ley en el templo, pues, y se quedaban admirados que 12 años tenía, ni había ido a África, ni a la India, ni a Egipto a aprender sabiduría. No había ido a ninguno de los países de esos que aprendían sabiduría, hermano. No había ido a la India. ¿Y cómo es este? Y que no es este el hijo del carpintero que nos está hablando en su palabra, y este no habla como los cualquiera, sino que habla como quien tiene autoridad. Jesús, de 12 años, dándole cátedra a los maestros de la ley. Gran consejero, como niño lo cuidaban. Dice que eran los pastores y hallaron a María y a José y al niño Jesús acostado en el pesebre, cuando el ángel les dio las buenas nuevas que el Mesías, el ungido, había nacido en Belén de Judea. Dice que llegaron los pastores y hallaron al niño, a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y al octavo día lo circuncidan, y tuvo que ser amamantado como hombre, como niño, como humano, pero como Dios, consejero, a los 12 años, aconsejando a aquellos grandes doctores de la ley. Dios fuerte, aquí está, en Isaías 9:6, aquí está lo divino de Dios y lo humano de Dios. Dios fuerte, Padre eterno, mi príncipe de paz. Qué bendición, hermano. Es razón por qué gozar nosotros, hermano. Solo resta que dediquemos un poquito de tiempo para que nosotros hablemos con paciencia esta verdad de la palabra de Dios. Que dediquemos un poquito de tiempo. No, hermanos, así dicen. Solo es un Dios, así me han enseñado a mí. Mi abuelo así creyó, y mi abuelo le enseñó a mi papá, y papá a mí, y así es, y así es. No, aquí está la veracidad de la palabra, que sí, Él es Dios. Actuó como hombre porque vino en forma de hombre. Tuvo hambre, pero por aquí vemos otro textito aquí también, ¿sí, hermano? Juan 11:35. Miren, esto es lo que a la gente le cuesta entender. Juan 11:35. Ya saben que dice Juan 11:35. Hermana Sindiquita, que dice Juan 11:35. Ese texto es el más. Ya le di una pista, el más chiquitito. ¿Qué dice, hermana Karencita? Juan 11:35 lo pueden decir, es más fácil. Pero estábamos chiquititos, lo aprendimos. Mana, usted dijo, ¿qué dice la palabra que hizo el Señor Jesús? Lloró. Juan 11:35. Cuando usted diga, pero ni un texto se puede, usted no sabe nada, usted es analfabeta. ¿Cómo no? Jesús lloró. Ya ganó, le tapó la boca al que lo quiere humillar, que no puede ni un texto. Jesús lloró. Juan 11:35. ¿Pero por qué lloró en esa ocasión? ¿Por qué lloró en esa ocasión?
Miren, se conmovió en espíritu. Yo les voy a decir las dos versiones que hay, pero que lloró, y el llanto sale de compasión. Yo les voy a decir las dos versiones que hay. Aquí, ¿qué había sucedido? Se había muerto Lázaro, su gran amigo, su amigo querido. El Señor quería a María, a Marta y a Lázaro. Los quería, eran amados, los amaba mucho. Yo me imagino que el Señor Jesús seguido pasaba a la casa de ellos, lo atendían perfectamente, pero como Él tenía una misión que hacer, hermano, no podía estarse en una casa, pero dice que los amaba. Entonces, ese amigo que tanto amaba, dice la palabra que murió. Y le mandaron un mensajero y dice: Señor, tu amigo Lázaro que tanto amas está gravemente enfermo y te mandan a llamar, dice que vaya. Sí, gracias. Ya lo sé, le dice. Y posteriormente: Señor, ya murió tu amigo, voy a despertarle, dijeron. Mira, dijo el Señor, voy a despertarle al amigo. Y ellos se burlaban. Y otros decían: a despertar, y este que no sabe que ella se murió. No nos entendió el mensaje que ella murió. Están pensando que está dormido y ella murió. Y cuando va llegando el Señor Jesús, hermano, a la aldea de Betania, dice la palabra de Dios que cuando Él iba aparte, ¿en dónde le han puesto? Dice que cuando vio a la multitud llorando, dice que Él se conmovió en el espíritu y también lloró. ¿Por qué creen ustedes que lloró? Porque quería a su amigo. Así como usted llora por su ser querido. Pero ahora, hace poco vimos un mensaje, hermanos, de que si usted, cuando se muere su ser querido, usted puede llorar todo lo que quiera. Ahí se desahoga, ahí libera. Pero yo he oído a ciertas personas que dicen: no, yo no voy a llorar porque yo he hecho todo lo que no me queda ningún remordimiento de conciencia. Yo lo cuidé, yo le di todo lo que quería, no hay ningún peso de conciencia. Yo me porté bien con la persona, por eso no lloro. Llora más el que se portó mal, dicen. Así está esa teoría hoy en día. Yo no sé qué piensa usted, pero por un ser querido se llora. Jesús lloró. Hay otro hermano que decía así acerca de este pasaje. Dice que Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. Un hermano así decía que no lloró por la muerte de Lázaro, sino que lloró por la incredulidad que veía en todos los que estaban allí. Porque él dijo: voy a despertarle. Y él dijo: ¿dónde está? ¿Dónde le pusiste? Y nadie creía que es lo que iba a hacer. Porque no creían que Él era Dios manifestado en carne. No creían que Él era Dios y que Él tenía la potestad de levantar a los muertos. Entonces dice este hermano que el Señor Jesús lloró por ver la incredulidad de los que estaban alrededor. ¿Qué siente en su corazón? A o B, las dos son buenas. Lloró porque le quería. Lloró por ver la incredulidad de aquellos que hasta cuándo van a entender, hasta cuándo me van a conocer quién soy. Como hombre lloró, pero como Dios, dice aquí más adelantito, aquí mismo, en el 43, dice así, mire hermano, Juan 11:35, hoy Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lo resucitó. ¿Se da cuenta? Él actuaba como hombre y actuaba como el Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Lo que la gente no entiende. Solo ven la fragilidad, solo ven que no pudo ser esto. Y Él dice: toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y el que es y el que ha de venir es todopoderoso. Como humano lloró, como humano se cansó, como humano se subió a la barca y se durmió, pero como Dios caminó sobre las aguas. Se da cuenta lo divino y lo humano de Dios. Esto que le acabo de decir está en Lucas 8:22. Veamos lo que dice Lucas 8:22. Lucas 8:22. Eso es lo que no le gusta al diablo, hermano.
Eso es lo que no le gusta al diablo. Que nosotros hablemos bien de nuestro Dios y que le demos la honra y la gloria. 8:22, eso no le gusta al diablo, se enoja mucho. La mentira le gusta, está en chiste. Dice así, mi hermano: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Vemos dos debilidades naturales del ser humano. Había necesidad de pasar al otro lado, pero había necesidad de esperar el transporte. A veces nosotros, aunque tengamos necesidad, si no hay transporte no nos movemos. Necesitamos de un vehículo, necesitamos de un favor. Dice así, miren, repito otra vez: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Querían pasar al otro lado. ¿Y por qué no lo pasaron nadando si era pescado? Era grande el lago, tenía como 9 kilómetros de distancia. Dice que 4.5 kilómetros a mediación estaba, entonces el doble, 9 kilómetros. Y partieron, pero mientras navegaban, muestra otra debilidad. Dice que se durmió. No tenía capacidad de nadar los discípulos con él, no. Esperemos el barco, una barca. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron, y se hizo una gran bonanza. Lo divino y lo humano de Dios. Porque si era Dios que tuvo necesidad de esperar el transporte y no dicen que es todopoderoso, pues, ¿por qué esperó la barca? Él quería glorificarse. Esperó la barca y para que vean que soy todopoderoso, me voy a dormir, para que vean que estoy cansado. Como hombre tenía cansancio, pero de repente actuó como Dios, reprendió los vientos, las olas, y hubo una gran bonanza. ¿Y quién es este que hasta las olas le obedecen, reprende los vientos, si solo Dios tiene esa potestad? Nadie puede luchar contra la naturaleza. Miren, cuando hay un huracán, cuando hay ciclones, cuando hay terremotos, ¿quién se pone y quién está mandando eso? ¿Qué potencia ataca a quien está usando la naturaleza? Un gran tsunami, ¿qué potencia pelea contra un tsunami? ¿Qué potencia pelea contra quien está haciendo el terremoto? Nadie puede detener la naturaleza, solo nuestro Dios, el Señor Jesús. Él moviliza todo. Mandó que el gran pez a tragarse a Jonás para que no muriera. Mandó a aquel pez, ya no era gran pez, no que un pez pequeño con el estatero para que pagara el impuesto. Él mandó a la asna que atropellara a Balaam. Él hace lo que quiera con la creación. Entonces vemos lo divino y lo humano de Dios. Se subió a la barca, iba cansado, se durmió, pero ese Señor Jesús que iba cansado, Él tuvo la potestad para reprender los vientos, y dice que hubo una gran bonanza y se quedaron sorprendidos. ¿Y quién es este? ¿Se da cuenta que no le conocían? Puede ser que aquí haya alguno que no sepa quién es Jesús todavía. Así me cuenta mi papá, mi abuelo, pero yo no entiendo, no me ha parecido para yo entender que así es. No creo tanto. Que Dios nos guarde. Digámosle: Señor, ábrame el sentido, quiero entender su palabra. Y de ahí, aunque un montón de gente, hermano, y un montón de personas, hermano, que dicen que estudian literatura y que son, hermano, filósofos, que no lo vayan a mover, porque los filósofos son número uno para enrollarse a las personas en su filosofía. Pero el que está plantado en la fe, hermano, difícilmente lo mueven. Entonces él caminaba, pero también, veamos por aquí, hermano, Mateo 14, 22. Aquí dos textitos más. Mateo 14, 22.
Dice así, donde el Señor Jesús dice que los mandó al otro lado, y él subió al monte a orar. Ahí es la alimentación de los 5,000 pasajes que les acabo de decir. Dice que él dice a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. Esa es otra ocasión. Y el Señor dice que subió al monte a orar, y cuando él descendió del monte, ya no los encontró en la barca. Dice que ellos ya iban a mediación del lago, y el Señor empezó a caminar, y en eso se levanta una gran tormenta, hermano, las olas se empiezan a crecer y la barca se empieza a agitar, pero en esa ocasión no iba el Señor Jesús ahí. A lo contrario, vieron, quizás era luna llena, porque vieron en el reflejo del agua que venía una sombra, y dice que ellos se asustaron y dijeron, es un fantasma. ¿Ustedes, hermanos, creen en los fantasmas? ¿Ya lo han asustado los fantasmas? ¿Hay fantasmas? Sí, hay fantasmas, existen. Aquí los discípulos creían en los fantasmas. Dice que Job, delante de él se le paró un fantasma. Job, cuando estaba llegando acerca de su hermano, dice que un fantasma se le puso enfrente. A mí todavía no me ha salido ningún fantasma, porque lo reprendo en nombre del Señor. Solo en pesadillas, hermano, se aparecen los malos espíritus que uno quería hablar, puede que pesada se entre la boca. Pero miren, dice que cuando el maestro iba caminando hacia ellos y vieron aquella silueta sobre las aguas, todos se asustaron y dijeron, es un fantasma. Esta vez no iba dormido en la barca. Esta vez dice que el Señor Jesús caminó 4.5 kilómetros sobre las aguas. Y le dicen, no teman, que yo soy. ¿Se da cuenta cómo dijo el Señor ahí? No teman, que yo soy. ¿Y cómo le dijo el Señor en la zarza a Moisés? ¿Cómo le dijo? Yo soy el Dios de tu Padre. Yo soy el gran yo soy. ¿Cómo dice ahí? Jesús el gran yo soy. Así dirás al pueblo rey, yo soy, me envió. Y Jesús utilizaba esa frase, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, el yo soy. Israel lo entendía, por eso se ofendía. Y él dice, no teman, porque yo soy. Es donde Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ven, Pedro, le dice, y solo dio unos pasos y se hundió. Si solo el Señor es el que hizo su senda sobre las aguas, dice el libro de los Salmos y el libro de Job, que solo Dios camina sobre las aguas. Así de que, mi hermano, qué bendición más grande. Por lo tanto, hermanos, nosotros sigamos adelante. Solo voy a leer Tito 2.13, hermanos, Tito 2.13, veamos lo que dice aquí, Tito 2.13. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién habla aquí? Del Señor Jesús. Y dice que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero en Romanos 9.5, si queremos reforzarlo, Romanos 9.5, mire cómo dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Romanos 9.5 dice así, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Así de que si hoy en este tiempo alguien piensa diferente o se desvía de la verdad, es porque no estaba inscrito en el libro de la vida. Pero conocimiento hay de la palabra de Dios para que nos mantengamos firmes en este tiempo final, donde la apostasía se ha incrementado y empiezan a burlarse y a hacer escarnio de la doctrina verdadera. Usted y yo tenemos que defendernos. Paz del Señor Jesús a todos.